yo le aviso. Buenas, estamos en la Iglesia Bíblica de Mercedes nuevamente, día 4 de agosto de 2019. Por toda la cantidad de seguramente el sermón que va a venir después, es lindo ubicarle más o menos la fecha. Y hoy estoy queriendo tratar un tema diferente. Estábamos hablando de la multiplicación de los panes. Y antes de entrar a este sermón, yo quiero, no sé si alguien se acuerda de algo que le quedó de ese mensaje ayer, de lo que estuvieron, ¿no? De la multiplicación de los panes. Mire, a mí me gustó mucho primero la parte de Cristo, ¿no? Que hablamos que Cristo cuando, le doy un ejemplo, que Cristo cuando ministraba y cuando esa mujer se le acercó y lo tocó, él sin lugar a dudas estaba ministrando como hombre, como Dios sabe todas las cosas, pero como hombre estaba buscando y sabía que le salía del poder, porque acuérdense que Cristo también es sacerdote y profeta. Algunos me dicen, pero Jesucristo multiplicó los panes, tiene poder, entonces usó su divinidad. Ah, no, pero te voy a decir una cosa. Andá a estudiar al profeta Eliseo, andá a estudiar al profeta Elías. Ellos hacían flotar hachas, los cabos de hacha que estaban escondidos lo hacían flotar. Ellos vencían a ejércitos enteros. Ellos hacían. Cristo también era un él estaba actuando humanamente y humanamente estaba haciendo todas esas cosas. Ahora es un misterio, no sabemos si en alguna parte, yo personalmente pienso que los atributos divinos él no lo estaba usando de acuerdo a lo que dice Filipenses capítulo 2. De acuerdo a eso, yo entiendo que los atributos divinos, porque si no, a Dios ¿quién le va a probar? Dios no es tentado de nadie, dice la Biblia. ¿Con qué le va a tentar a Dios? No tiene sentido. Pero Cristo hombre sí, porque fue constituido hombre. Fue hecho. Vamos a mirar eso. Hebreo 1:14. ¿Quién me lee? 2:14, perdón. Hebreo 2:14. Sí, puede leer nomás. Dice así. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ahí está. Así como los hijos participaron de carne y sangre, él participó de carne y sangre también, y así lo destruyó al diablo, con carne y sangre. Acá en el capítulo hay muchas más cosas impresionantes que a mí me llaman la atención, ¿no es cierto? Muy hermoso, muy hermoso. ¿Quién lee el 11, por ejemplo, el versículo 11? El del mismo capítulo. Sí. Porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Está hablando como hombre. Este capítulo 2 de Hebreos, está hablando, y el capítulo también, en otros capítulos también, está hablando de la humanidad de Cristo. El 17, ¿quién lee? El 2.17, Hebreo 2.17. Sí. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Tenía que ser en todo semejante a sus hermanos, a los hombres. Pero Cristo, la Biblia dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada. Ustedes entienden eso, ¿no? Él se hizo hombre, pero Él era Dios. Y dice bien clarito, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso lo dice en Juan 3:3 y allá creo que
por aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese hecho en el cielo. Después se acuerda, creo que es Juan 8 ahí, cuando dice, cuando él estaba hablando de Abraham, y en un momento se acuerdan cuando el Señor Jesucristo, ¿qué dijo? Antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Se acuerdan cuando dijo eso? A ver si lo ubicamos, ¿no? Ahí dice, acá está así, él dice, pero vosotros, en el 56 dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Estoy en Juan 8:56. Y la vio y se alegró. Abraham, que existió en el capítulo 11 y 12 de Apocalipsis, deseó ver mi día, que ya estaba ya en el comienzo, en el año 1, por así decirlo, o en el 5 antes de Jesucristo, según los estudiosos. Abraham, antes de nuestra era, ¿no? Nuestro calendario. Y Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tiene 50 años. Le dijeron a Jesús, aún no tiene 50 años y ¿has visto a Abraham? Abraham está en el comienzo de la Biblia. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Quién puede decir eso? Jesús el único. Si yo digo, mire, si yo le vengo a decir, antes que Abraham fuese, yo soy, van a decir, soy loco. Sí, soy loco, ¿no es cierto? Pero Jesucristo dijo, antes que Abraham fuese. Dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas. Se enojaron. Entonces Jesucristo es realmente el Hijo de Dios y estuvo, como yo le estaba diciendo recién, estuvo actuando humanamente. No sé si hay alguien de otra parte del sermón que ayer le haya gustado, puede decirlo, si no, seguimos adelante. Yo ya voy al libro de Efesios. Hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas que yo le podría hacer recordar. Cuando estamos predicando, yo me sorprendo, hay cosas muy profundas que estamos diciendo, que no se dice en cualquier lugar. Y nosotros, gracias a Dios, estamos diciendo, por la gracia de Dios, estamos diciendo acá. Por ejemplo, el sacerdocio de Cristo es un sacerdocio, está ofreciendo su sacerdocio como hombre, que dije ayer, como Dios, ¿no? Porque un sacerdote tenía que ser constituido de entre los hombres. En el cielo, Él está como hombre. Y yo ayer le dije así, si vos estás conversando con el arcángel Gabriel y ve la gloria que tiene ese arcángel, tremendo arcángel, no sé cómo vamos a hacer nosotros también. Y Gabriel le dice, ¿y vos quién sos, Gabriel? Yo hice muchas cosas, yo soy el vocero de Dios, el secretario de Dios. ¿Y vos quién sos? Jesús es mi papá. Eso es tremendo. Yo soy hermano de Jesucristo. Nosotros somos de la familia de la divinidad. Nos hiciste inferior a los ángeles. Nos hizo inferior a los ángeles. Pero vino uno inferior a los ángeles, que se hizo también inferior a los ángeles, pero ese era Dios, que nos llevó por arriba de todos los ángeles y arriba de todas las cosas nosotros. Impresionante. Muy bien, Efesios, ya acordándonos de algo, entrando en calor de algo que ayer
habíamos hablado. Uno nomás. Efesios capítulo 1. Y Efesios es un libro que habla acerca de la iglesia, de lo que es la iglesia, ¿no es cierto? La iglesia aparece como un misterio en el capítulo 3 que fue revelada, ¿no es cierto? Porque le hago una pregunta a ustedes. No sean problemas porque no es un liceo. Yo no estoy esperando que ustedes me contesten. Si no contestan, no importa. Yo solo hago preguntas por una cuestión didáctica, si le hace pensar a ustedes. Si quieren hablar, hablan. Si no quieren hablar, no hay ninguna obligación. Pero la iglesia, yo creo que le dije a ustedes, ¿existía en el Antiguo Testamento la iglesia o no? ¿La iglesia en el Antiguo Testamento? No. ¿No existía la iglesia en el Antiguo Testamento? No. Aunque la versión de las 70 puede ser que aparezca iglesia en el Antiguo Testamento, pero no. En el Antiguo Testamento existía el pueblo Israel, el pueblo de Dios, el pueblo judío. La iglesia ya tiene otras, es como hacer una torta que es diferente totalmente de otra torta, ¿no? Esta es la torta loca, que no sé qué le llaman por ahí, una torta que se llama torta. Esta torta se llama, no sé, totalmente diferente de ingredientes. Los dos son tortas, pero tienen ingredientes totalmente diferentes. Por lo cual le hace diferente este que este. Algo así pasa con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento tiene otros ingredientes totalmente diferentes a la iglesia, que tiene otros ingredientes totalmente diferentes. Ahora los dos son tortas, ahora los dos son pueblo de Dios. ¿Entienden, no? Los dos son pueblo de Dios. ¿Cuándo se fundó la iglesia? En el Hechos capítulo 2. Eso no se vaya a olvidar nunca, ¿eh? Hay algunos que te van a decir que no, esos son pocos que te van a decir que no. Pero ¿sabes lo que pasa? ¿Por qué decimos que, si a mí me preguntan, pero cuando murió Cristo en la cruz es donde se fundó la iglesia? Sí, en un sentido sí, ahí está el fundamento de la iglesia, fue en la cruz de Jesucristo. Pero hablando prácticamente, la iglesia estaba completa cuando descendió el Espíritu Santo en los corazones de los creyentes, que fue en el día de Pentecostés. Ahí estuvo todos los ingredientes completos de lo que es una iglesia. Ahí empezó, por eso se dice, si crees que comenzó en la cruz, no hay ningún problema. Pero el asunto es que el último ingrediente se puso en Hechos capítulo 2, se le puso el último ingrediente. ¿Cuál era? El Espíritu Santo que recibieron. ¿Se acuerdan? Con gran viento, estruendo y de todo que estaban ahí en ese lugar donde estaban, no me acuerdo, ahí en el aposento, donde estaban todos los discípulos, y vieron y todos empezaron a hablar en diferentes idiomas y salieron afuera, y los judíos, como era día de fiesta, por cada uno le oímos hablar en la lengua que hemos nacido. Parto, medo, elamita, de los que habitamos al otro lado de la Mesopotamia, cretense, todo le oímos hablar en la lengua en que hemos nacido. Ese es el don de lengua, que es el don de idiomas. Está mal dicho lengua, ¿no? Idiomas. ¿Por qué? El Señor Jesucristo dijo, vayan a todo el mundo a predicar el Evangelio. Pero cuando Dios manda, Él da las herramientas que necesita para que se evangelice. Ahí cruzaron el país de Jerusalén, te están hablando en arameo, en Jerusalén capaz en arameo, en el otro lado ya te están hablando en griego, y entran algunas tribus, te hablan 20, 15, 50, 200 idiomas. ¿Cómo le predica el Evangelio a eso? Hay islas por allá, en los océanos, hay muchos lugares donde se hablan muchísimos idiomas indígenas, muchísimos,
y países que se hagan de toda clase. Eso vino desde la Torre de Babel, ¿no es cierto? Cuando la Torre de Babel se esparcieron. ¿Por qué se esparcieron? Porque querían estar todos juntos, ¿no? Pero Dios confundió la lengua y se esparcieron todos, ¿no? Porque cada uno se juntaba con el que hablaba igual a él, porque no le entendía absolutamente una palabra. Qué feo que es estar con una persona. ¿Te imaginas vivir con una persona que no entender ni una palabra que dice? Es feo. Es feo. Yo a veces estuve con algún americano y quería hablar y él se iba nomás y yo me iba nomás. No podíamos hacer ninguna otra cosa. Bye, 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 bye. No teníamos traductor, entonces no podía decir nada. Y bueno, así se fueron, porque el plan de Dios era formarse los países. Y fíjense que tienen Hechos capítulo 2, en un sentido de tipo como, no le voy a decir contraste, pero algo parecido, algunos ingredientes que coincide con Génesis capítulo 11, cuando Dios confundió las lenguas. Ese día Dios confundió la lengua y creó muchísimos idiomas y dialectos. Le aclaro que, por ejemplo, el latín fue evolucionando y probablemente del latín, yo no soy lingüista, pero haya salido español, portugués, otras que fueron evolucionando, ¿no es cierto? Estos eran bases, idiomas de las cuales iban a salir muchos otros idiomas después. ¿Saben qué? Que es increíble, pero ahí en Génesis capítulo 11, Dios crea muchos idiomas y pone muchísimos idiomas en el mundo. Y en Hechos capítulo 2 hace que los discípulos entiendan todos los idiomas que se hablaban en el mundo. ¿Tiene alguna cosa parecida? No sé qué decir, ¿no? Le dio el don, es claro, como en Génesis 11 se hizo muchísimos idiomas y Dios quería abarcar el mundo entero, quería abarcar con el Evangelio. Entonces, ¿qué dio a los discípulos? Volvió atrás otra vez cuando hablaban un solo idioma, en un sentido. Esto no era que hablaban en un solo idioma, hablaban cualquier idioma. Los apóstoles, cualquier idioma. Y por eso dice ahí en 1 Corintios capítulo 14, cuando ustedes hablan, tienen que, el hablar es transmitir un mensaje. Vos, cuando hablas, transmitís un mensaje. Andate, venís, vení, andate. Te quiero, te aborrezco. Cada palabra es un mensaje. Increíblemente, ¿no? Es sorprendentemente. Y si yo le digo, por ejemplo, y si yo le digo, vienen los lingüistas y dicen, ¿qué es eso? No tiene ningún orden, no tiene verbo, no tiene adjetivo, no tiene sustantivo, no tiene nada, no es un idioma. Eso están haciendo, oye, le están haciendo creer que es idioma. Yo le pregunté a uno de ellos, escúchame, ¿qué es lo que vos decís cuando hablan idioma? Y yo digo, y aprendió de memoria, ¿qué es eso? No sé. Sí, ellos dicen así. Y alguna vez alguien dijo, no, es que yo aprendí eso de memoria, dice, y siempre digo lo mismo nomás porque no sé decir otra cosa, me dijo el hombre, ¿no? Bueno, yo no sé. El otro, ¿qué dice en 1 Corintios capítulo 14? Sí. Pero eso tenía su tiempo, tenía su objetivo. ¿Ustedes creen que Dios va a hacer algo que no es racional? Jamás. Ahora yo te digo,
Sucedió que una chilena que creía en el don de lengua de Estados Unidos se iba a ir a Chile. Y le dijeron, tenés que ir a estudiar español. No, yo hablo en todo idioma, hablo no sé en cuánto idioma por el don del Espíritu Santo. Ah, sí, habla. Yo entro en Chile y hablo el idioma de Chile. Subió al avión, eso me contó el misionero de Chile, allá los misioneros, bajó en Chile, no entendía una sola palabra. Tuvo que ir a un colegio a estudiar. Porque claro, esos eran dones temporales que Dios dio para ciertas circunstancias, para ciertos momentos, dones temporales. Pero más adelante ya teníamos que ir a aprender inglés, ya tendríamos que ir a aprender alemán. Y algunos tienen el don que aprenden rapidísimo inglés, pero tienen que estudiar, No vayan a creer que ustedes tienen el don de idioma como Pablo, que iba en Arabia y hablaba en árabe, que iba a hablarle a los sirios y hablaba en el idioma de los sirios. No vayan a creer eso hoy, porque estamos en otra dispensación, es otra administración. ¿Cuántas dispensaciones se contaron en la Biblia? Sí, cerquita. 7 dispensaciones se contaron, que es etapas diferentes que atraviesa la... Entonces, vos no podés... 8 sería dispensaciones si le tomamos como la dispensación apostólica, como una dispensación también, o sea, la época apostólica como una dispensación también, porque Felipe cuando le bautizó al etíope, fue arrebatado al cielo, desapareció y apareció en un lugar donde tenía que evangelizar. Ahora eso no pasa. ¿Por qué? Aníbal, si me preguntan a mí, Aníbal, ¿por qué como Felipe yo no desaparezco acá y aparezco en Corrientes? Porque yo tengo que predicar, ponerle mañana en Corrientes, estoy predicando acá. Hoy sábado, hoy es domingo, pero ponerle que hoy es sábado y mañana predico en Corrientes, tengo que ir a tomar el ERSA ahí. Pero Felipe no necesitó. Felipe estaba predicando en el grupo, apareció allá donde tenía que predicar. Esa era la era apostólica. Los apóstoles tenían que traducir la Biblia, tenían que poner bien organizadas las doctrinas de Dios. Los apóstoles tenían las señales que ellos podían resucitar muertos, que ellos tenían las credenciales. Esa era una época. Pero ¿saben por qué yo no puedo ser igual a Felipe? Que yo aparezco en Corrientes, que predico mañana en Corrientes y desaparezco acá. ¿Saben por qué no? Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si ustedes ven que yo estoy acá y desaparezco y aparezco en Corrientes, ustedes están viendo algo. Si acá está un ángel, si Dios pone acá un ángel, que no tiene ningún problema en poner ángel, hasta el mito de ángel acá, pero ponerle que se hace visible un ángel acá. Ahí no podemos ejercer fe, no podemos ejercer la fe, porque ya estamos viendo. Y la fe no tenés que ver para creer, tenés que ver con los ojos del Espíritu que está en tu corazón, que en tu corazón vos ves, pero no con estos ojos. En tu corazón vos ves que está Dios acá, en tu corazón vos ves que te retuerce cuando te hablan de Cristo, cuando te hablan de la sangre de Cristo, vos ves todo, pero ves con el corazón, con los ojos del corazón. Y vos ves las bendiciones, vos ves la contestación de las oraciones que Dios te hizo, vos ves cómo cambió tu vida, vos ves que te sacó del boliche, y que los hombres no, y que ahora ya no son más del boliche, vos ves miles de cosas. Este hermano que estaba misionero del Uruguay, que estaba tirado en una plaza, estaba borracho, pasó uno tirado en la cuneta pasó uno y dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, te limpia de todo pecado. El muchacho le
flechazo le entró en el corazón esa palabra. Borracho y todo. Le anduvo buscando a ese que le dijo eso. Yo quiero que me limpie mi pecado. Yo quiero que Dios me limpie mi pecado. Y le andaba buscando hasta que le encontró. ¿Cómo Dios me limpia mi pecado? Porque ya esta borrachera ya me tiene mal. Y entonces le dijo, Cristo murió y derramó su sangre para pagar todos tus pecados. ¿Saben qué hizo? Se fue a su casa, se arrodilló al lado de su cama y dijo, Jesucristo, yo entiendo que tú derramaste tu sangre para perdonar mi pecado. Fue un gran misionero que fundó iglesia, yo lo conocí, vino a predicar a Corrientes acá. Era un hombre que amanecía en la cuneta. Pero él vio, pero no vio con los ojos. Vio acá la obra de Dios. Por eso yo le digo, vos ves la obra de Dios, pero no con los ojos. Entonces vos vas a ver las transformaciones de tu vida, vas a ver que tu hijo, con la oración para tu hijo, Dios contesta, ora todos los días por tus hijos, ora por tu esposo, ora por tu familia, vos vas a ver que Dios te contesta cuando lo haces por fe. ¿Qué dice Santiago? Pero háganla con fe, porque si no la hacemos con fe, nuestra oración es como esa, sí, la onda del mar que se va y no tiene ningún sentido. Hacerlo con fe. Bueno, entonces, qué hermosura, hermano, lo que estamos diciendo, la iglesia. Efesios habla de la iglesia. La iglesia ya tiene totalmente otro ingrediente que el pueblo judío, Israel. Otro ingrediente. Por eso es que hubo mucho conflicto entre judíos con los de la iglesia. Porque tenían ingredientes diferentes. Los dos eran pueblo en un sentido. Si eran creyentes los judíos y eran creyentes los... Pero después los judíos tuvieron que abrazar el cristianismo para ser salvos. Si no, no eran salvos. Bueno, vamos a Efesios. Yo todavía no llegué. Estoy buscando ahí, sí, ya estoy distraído, ¿no? Entonces, hoy estoy queriendo hablar un poquito de la iglesia. Y es solo ¿cómo se dice? Para darnos cuenta nosotros que es, acá está, dice en el versículo, empieza Efesios, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que está en Efeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre. Miren lo que dice acá. Acá ya empezamos en teología pura. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dice ahí? Que nos bendijo. Probablemente sea un agoristo en este momento. Nos bendijo con toda bendición espirituales en los lugares celestiales en Cristo. María, bueno, ¿me puede abrir tu computadora un ratito? Sí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben cuál es la palabra bendito? Eulogia. No sé si pronuncia bien, pero elogiado. En otra palabra, la traducción literal sería elogiado sea Dios, porque la palabra griega es eulogia. Elogiado sea Dios. Y Dios, que es Padre de nuestro Señor Jesús. ¿Jesús es el nombre divino o el nombre humano de Cristo? ¿Jesús es el nombre divino o el nombre humano de Cristo? Humano. Jesús, nacido de la Virgen María. Y llamarás, por eso le dijo el ángel a María, llamará su nombre Jesús, ¿no es cierto? Y Jesús significa Salvador, porque Él salvará a todo el pueblo, ¿no? De sus pecados. Iswar, sí. Emanuel también, es que Jesús tiene muchísimos nombres. Yo tenía una lista
Una lista de los nombres del Señor Jesús, el lucero de la mañana, se llama también. Elohim, Yahvé, de todos los nombres divinos, y a ver si me acuerdo de otro, ¿no? Y bueno, el Hijo del Hombre, hay muchos nombres que le han dicho al Señor Jesucristo, ¿no? El Cordero, la puerta, la verdad, el Verbo, ahí está, exactamente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con poquita bendición. Miren en su Biblia. Efesios 1:3. Y ustedes me dicen si está mal lo que yo estoy diciendo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con poquita, dice ahí, con toda bendiciones espirituales en los lugares celestiales. ¿Por qué dicen que perder la salvación? ¿Por qué dicen que vos no sabés si te va a ir al cielo? Nos bendijo, está en tiempo pasado, nos va a bendecir allá cuando estemos en el juicio, no dice eso. Nos bendijo cuando creímos sin lugar a mente. Y antes de la fundación del mundo, Él ya nos bendijo. Nos bendijo. Poneme en Efesios 1:1, María. Nos bendijo con toda. Entonces, ahí podríamos decir, ¿no es cierto? Nos bendijo. Vamos a quedarnos con esa palabra. Nos bendijo. ¿Y cuál es su bendición? Con toda bendición espiritual. Toda significa que no falta ninguna. Completa. Toda bendición espiritual. No dice material, pues si no yo tendría un helicóptero, hubiese llegado con un helicóptero hoy acá y aterrizado acá capaz en el patio, pero me iba a cacotear Ramón porque así, o capaz me cacoteaba porque la plantita que ahí, si mi esposo ría las plantas, ¿sabe qué? Se armaba ahí uno ahí. Entonces, o le iba a buscar a Ernesto y a Gladys allá en el helicóptero. Pero, ¿saben? Ahí tiene para bajarse, sí. Pero acá nos dice bendiciones materiales. ¿Saben qué? Ustedes saben que hay iglesias que porque uno es pobre, que ya te menosprecian y tienen clases sociales. Hay iglesias que quieren ser de clase alta y de casta altas. Hay iglesias donde si vos no tenés ropas nuevas, si vos no renovás tu vestuario, si vos no... Son una pobrecita. Eso no existe. No son bendecidos, eso no es así. Mirad al Señor Jesucristo con una ropita sencillita, una tarlatita, una chancleta, se ve que Él andaba. ¿Se acuerdan cuando a Cristo le dijeron, te seguiré, Señor, donde quiera que vaya? Acuérdate que el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera una almohada para recostar la cabeza. Ese era el Hijo de Dios. Sin embargo, le podía decir a César, como le dije ayer, dame el anfiteatro el domingo, el Coliseo romano, donde hacían ahí todo el espectáculo, dame que voy a dar una función ahí, voy a flotar en el aire, voy a levantar gente de las tribunas, voy a dar vuelta al anfiteatro así, voy a bajar ángeles, voy a hacer sanar a todos los que están ahí. Jesús podía hacer lo que quería, pero Él vino como oveja, dice, como cordero vino para salvarnos. Después sí va a venir como rey. Ahora cuando venga como rey, sí, Él puede hacer todo lo que quiere. Ahí sí que va a hacer todo lo que quiere. ¿Saben qué? Eso es lo que yo le dije a una hermana, que allá le habían agarrado a una nenita, no sé, no quiero decir la palabra, tipo la violaron, así, y le mataron a esa nenita, ¿no? Y toda la ciudad se conmocionó. ¿Sabe qué? Cuando Cristo esté como rey ahí en Jerusalén, eso no va a pasar. No va a pasar eso. ¿Sabe por qué pasa eso?
porque el hombre amó las tinieblas y no la luz. El ser humano no rechazó a Cristo. El ser humano, dice Romanos capítulo 1, le dio la espalda a Dios. Y cuando Adán y Eva, esto mire, escuchen lo que le digo, cuando Adán y Eva pecaron, Dios se separó de ellos, es como que Dios le dio la espalda. Allá estaban Adán y Eva, pero es como Dios les dio la espalda. Es decir, solo que se conviertan, ¿no? Solo que se conviertan. Pero Dios en realidad le dio la espalda a la humanidad desde entonces. Le dio la espalda a la humanidad. Pero el día de la cruz, el día en que Jesucristo estaba a los gritos en la cruz, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Haz propiciación por el mundo. ¿Saben qué? Dios se dio vuelta y se puso de frente a frente con la humanidad. Porque un sacrificio fue hecho de redención, de remisión, de reconciliación, de propiciación, de, ¿cómo se llama el otro? Hay otra palabra también. Dios se dio vuelta para abrir la mano. Bueno, ¿quién va a creer? Eso justamente significa la propiciación. Dios cambió, porque allá en África había uno que aceptaba a Cristo y le decía, sos mi hijo. La cruz cambió a Dios, no porque Dios nunca cambia, pero sí cuando la sangre de Cristo le lavaba los pecados de toda una vida de persona, Dios cambiaba con esa persona. Porque esa persona antes era sucia, ahora está limpia por la sangre de Cristo, y Dios cambiaba y le daba la cara. Y es la humanidad ahora la que le da la espalda a Cristo. Pero cuando se convierte, se encuentran cara a cara ahí, como en un espejo mirando la gloria de Dios. Ahí está cuando se convierten. Y viven por la fe en Cristo. Y viven confiando en su sangre. Nosotros, hermanos, vivimos cara a cara con Dios. Si vivimos en fe, en la sangre de Cristo, vivimos mirándonos los rostros. Señor, te pido esto, Él me está contestando, yo le hablo, me contesta, estamos ahí. Ya no hay espaldas. No hay espaldas. La obra de Jesucristo, la iglesia. Toda bendición de la que menos te imaginas vos. Toda clase de bendición. ¿Tenés ahí, María? Sí, pero no sé si No te da problema. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y eso es interesante, ¿no? Y disculpe que te le voy a sacar esto, sino es solo para un ratito nomás, para mirar algo, ¿no es cierto? Ahí. ¿Sí? Ahí está. Está bien clarito, bien clarito. Dios, Padre, bendijo ahorita activo. Esto es una acción que Dios hizo antes en el pasado, en el tiempo pasado. Por ejemplo, yo tengo ahora 50 años, no voy a decir mi edad, ya como las mujeres, yo también. Tengo 50 años y yo a los 23 años le acepté a Cristo, a los 17 años, bueno, yo en esa, Él me bendijo ya a los 27 años cuando acepté a Cristo, a los 17 años, Él ya me bendijo, está en el Auristo. Y más aún, ya me bendijo antes de la fundación del mundo, pero se hizo real recién cuando acepté a Cristo como mi Salvador. Y ahí es, como se dice, desde ahí vos estás disfrutando ya una vida de comunión, una vida de hijo de Dios. Muchas gracias, María. Entonces quería salir de la duda nomás. Es una acción hecha en el pasado, pero que tiene su, como se dice, para siempre su
¿cómo se dice? Su acción siempre. Si vos te convertiste a los 17 años, ya te convertiste ya. Nadie te puede separar ya de la mano de Dios. Nadie. En Juan capítulo 10, nadie te puede separar del amor de Cristo. Juan 8. Hoy cantamos la canción Romanos capítulo 8, creo que el 28 en adelante. ¿Cómo que dice? Por lo cual estoy seguro, ni que la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni poder, ni el presente, ni el futuro, ni ninguna cosa creada que se cree en el futuro, ni ninguna me podrá separar el amor de Dios que fue derramado en mí, como dice Romanos 5:5, que fue derramado ya en nosotros en Jesucristo. Nada, no va a existir que te pueda separar del amor de Dios nunca más, desde que lo aceptaste a Cristo como tu Salvador. Esa es una de las millones de bendiciones espirituales. ¿Saben lo que andan diciendo por ahí? No sé si ustedes escucharon. Hay dos. Sí, pero vos recibiste la primera bendición. Ya le voy a terminar enseguida, porque yo también no quiero ser muy largo, ¿no? Vos recibiste la primera bendición nomás. Y la segunda bendición, que es el don del Espíritu Santo, ¿cuándo recibí esa? Verno Magui le dice a eso, hermano. Yo no recibí una bendición o dos bendiciones. Yo recibí infinitas, millones y miliadas de bendiciones que ni yo sé todavía. ¿Cómo eso de la una bendición y de la segunda bendición? ¿Qué dice acá en el 13:14? Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído en el Señor Jesucristo, en el Evangelio de salvación, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa que está hasta el día de la redención de la posesión adquirida. Que ese Espíritu Santo va a estar con vos hasta que vos tomes tu terreno en el cielo. Ahí nomás ya hay otra bendición. Ahí nomás ya hay otra bendición. Y si empezamos a enumerar las demás bendiciones, hermano, muchísimas son las bendiciones. Por eso, toda bendición, cuando vos te convertís, no es que recibís la primera bendición y la segunda bendición y te piensas dar, no, recibí todas. ¿Qué dice acá? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Efesios 1:3, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales. Soy salvo. ¿Qué dice Filipenses 3? Que ya soy ciudadano celestial. ¿Qué le dice Efesios 2:6? Que estoy sentado al lado de Cristo. Que estoy sentado ahí cerca del trono, en el cielo. Dios ya me ve. Lean Efesios 2:6. Él ya me ve sentado en el cielo. ¿Qué dice Colosenses 2:3? Capítulo 3, versículo 2-3. Que estamos ya escondidos en Dios allá en el cielo. Estamos escondidos ya. Dios ya lo tiene guardado en Cristo Jesús. Ya somos celestiales. Dice, ¿qué dice segunda de Pedro capítulo 1? Que Dios nos dio preciosas y grandísimas promesas para que llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. No, Aníbal. Yo no soy participante. ¿Cómo yo soy participante de la naturaleza divina? Un pecador perdido como yo. Sos. Porque el Espíritu entró en tu corazón cuando creíste. Creíste en Cristo como tu Salvador. No diste un peso. No diste una moneda. ¿Se acuerdan de Apocalipsis 7? Señor, lean después Apocalipsis 7. Y con eso termino ya. ¿Quiénes son esta multitud que está acá? Multitud en el cielo, ¿no? Delante del trono
¿quiénes son esta multitud de que están vestidos de ropas blancas? ¿Quiénes son y de dónde han venido? Tú lo sabes, Señor. Sí, estos son los que han salido de la gran tribulación y han emblanquecido su ropa en la sangre de Jesucristo. Por eso están ahí delante del trono de Dios, porque han sido lavados por la sangre de Cristo. Por eso están delante de Dios y por eso les sirven día y noche. Y bueno, si no entendimos con esto, como decía el hermano, no entendemos más. Bueno, vamos. Dios.